Contraataca la BOA, y es que los gobernadores del PAN y de otras entidades alistan imponer impuestos estatales directamente a las plantas eléctricas de la Comisión Federal de Electricidad. Esto con tal de eventualmente clausurarlas y únicamente dejar a las energías renovables el suministro eléctrico. O sea, son una amenaza grave a la seguridad nacional. O sea, imagínense que clausuren plantas de la CFE los gobernadores estatales. Y todo, obviamente, para presionar a López Obrador para que siga aceptando los contratos leoninos de las eléctricas españolas. Y es que todo esto arranca finalmente con un decretazo, por así decirlo, directamente de la CFE, cuando aumentó hasta 775% la tarifa de porteo a generadores privados. ¿Qué significa esto? Y vamos a pararnos un poquito aquí para explicar lo que significa. Las empresas españolas, Iberdrola, Abengoa, Repsol, etcétera, etcétera, ponen, ¿no?, plantas fotovoltaicas, paneles solares o generadores de viento, y entonces después se asocian con varias empresas grandes, por ejemplo, como la FEMSA, con todos los OXXOs. Entonces les vende a estas, para que hagan con la simulación, a estas grandes empresas, a los OXXOs, un peso toda la energía eléctrica. Y entonces, obviamente, su energía eléctrica se la da un peso, pero el excedente que le hace falta, y es donde está el contrato leonino, se lo debe de proporcionar la CFE. Entonces, supongamos que le da 1 kilowatt a una tienda OXXO y los otros 1000 kilowatts restantes se los da directamente la CFE. El problema es que el OXXO únicamente le paga 1 kilowatt a la empresa eléctrica española. Ese es el gran fraude. Por eso vemos a los OXXOs prendidos todo el tiempo. Así como está el OXXO, o sea, FEMSA, está también Grupo Salinas, o sea, TV Azteca, Cinépolis, está Grupo México, están todas las grandes empresas. O sea, es un gigantesco fraude subsidiado por el impuesto de todos los mexicanos. Ese es el fin, con este decretazo, de todo este esquema. Esto obviamente ha generado un gran enojo. Y entonces hace unos días se reunieron gobernadores del PAN, de la BOA, precisamente con el fin de idear cómo van a contraatacar con el tema de la CFE. Y bueno, esta fue su declaración, hablando sobre un nuevo pacto fiscal. Ofrecemos una ruta de cambio para poder mejorar y dar paso a un país unido, próspero y triunfador. Para lograrlo, nos pronunciamos por un acuerdo en defensa de la libertad, la democracia y el federalismo. Ello significa la libertad para gobernar desde lo local, con soberanía política y suficiencia económica, mediante un nuevo pacto fiscal en el que los estados cuenten con los recursos que en justicia nos corresponden. O sea, un nuevo pacto fiscal significa que el gobierno les dé más dinero o si no se separa. Pero lo más importante no es este rollo, sino lo que surgió después. Este es el principal acuerdo de la BOA, de esta reunión de gobernadores, donde ya Francisco Javier Cabeza de Vaca, el gobernador de Tamaulipas, anuncia que van a poner impuestos a la CFE. ¿What? El gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier Cabeza de Vaca, anunció que en su entidad promoverá impuestos a las empresas que, como a la Comisión Federal de Electricidad, utilicen combustóleo para la generación de energía. Ya presentamos una iniciativa en el Congreso donde estaremos generando un impuesto a aquellas empresas que estén utilizando combustóleo para la generación de energías, de tal suerte que se permita también darles prioridad a las energías limpias y alternativas. O sea, van a poner un impuesto a la CFE. Y si no van a pagar, porque obviamente la CFE no va a pagar impuestos al gobierno de Tamaulipas, pues obviamente van a clausurar a la CFE, a las plantas que usan combustóleo, que son muchas plantas que usan combustóleo, las termoeléctricas. Pero bueno, finalmente es el suministro eléctrico nacional. Y obviamente esta propuesta se va a replicar en todos estos estados de la BOA. El día de hoy estuvo el presidente en Veracruz y el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, así les mandó un mensaje. Todo esto que están haciendo son acciones golpistas. Es la primera vez que escucho un gobernador hablando así de sus colegas. Lo que se ha declarado en algunos estados, decir, nosotros no coincidimos con la visión de algunos gobernadores, colegas míos. Cuando digo nosotros me refiero a un servidor y su equipo de gobierno estatal. Nosotros pensamos que no son momentos
de hacer grupos, al contrario, es de unir el esfuerzo de todos los estados en torno al interés nacional de salir adelante. Sinceramente, me parece hasta una intención de agruparse como golpista, perdón, pero lo veo de esa manera, separatista, sería mejor la palabra, separatista, el hacer grupos para empezar a diferir de una estrategia que debe ser nacional. Frente a la pandemia no podemos separarnos en grupos, al contrario, tenemos que unirnos. Todos los estados tienen alguna fortaleza, solos no vamos a poder. Tenemos que unirnos en torno a una estrategia nacional. Y el propio presidente así les respondió a los gobernadores golpistas. Retomando las palabras del gobernador de hace un rato, que hablaba de una intención golpista o separatista de un grupo de gobernadores, ¿usted ve esta intención golpista de parte de los gobernadores y si esta intención proviene por parte de los gobernadores del PAN? Y si me permite una segunda pregunta, el día de ayer el gobernador de Tamaulipas anunció una iniciativa para imponer un impuesto en su estado a las empresas que utilicen combustóleo para la producción de energía. Este impuesto podría incluso aplicarse a la CFE. ¿Qué opina usted de esta propuesta estatal? Yo no diría que es un agrupamiento golpista, ni siquiera diría, con todo respeto a lo que expresó el gobernador de Veracruz, separatista, porque no están planteando desprenderse de la República Mexicana. Es un asunto político y estrictamente, llamando a las cosas por su nombre, diría politiquero. Pero somos libres. Prohibido prohibir. Todos tenemos derecho a manifestarnos y se tiene que garantizar el derecho a disentir y no incomodarnos ni tener la piel así muy delgadita como para no resistir hasta insultos. Nunca habían insultado tanto a un presidente como ahora. Bueno, sí, a Madero y a Juárez, guardadas las proporciones. Hay hasta un concurso para ver quién me insulta más, quién es el más majadero, grosero, lépero. Pero no pasa nada. Yo me atengo a mi tribunal y el tribunal que juzga mis actos es mi conciencia. Entonces, todo lo demás se explica. Hay algunos que quieren aprovechar con oportunismo cualquier situación. Acerca, por ejemplo, de este impuesto, pues tendría que tener un fundamento legal y desde luego no lo tiene, pero es elemental. No puede legalmente. O sea, los estados no pueden legislar en esa materia. ¿No es así, abogado? Así es.
Entonces, ¿por qué lo hacen? Es propaganda. Bueno, amigos y amigas, eso es todo por el día de hoy. Si te gustó este video, suscríbete, dale like para que más personas lo vean. Que tengas un buen día y nos vemos en el próximo video.